Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de Multisocios, donde el día de hoy vamos a traer una serie de clases acerca de lo que es el trading institucional, en síntesis lo que es Smart Money, y vamos a empezar a profundizar en esta primera clase en lo que es el IBDA, el algoritmo interbancario. Recordemos que el trading institucional está basado en interpretar lo que son las huellas que dejan los bancos, los creadores de mercado a través del ICDA, que es el que se encarga de ejecutar las órdenes que ya están programadas y de inyectar liquidez en el mercado, básicamente. Ahora, la dinámica del ICDA es un poco más compleja de lo que se suele decir. Ellos van programando órdenes la mayoría de las veces en contra de las tendencias y ya les voy a explicar por qué. Esta dinámica el ICDA la usa porque los bancos, las instituciones financieras tienen dinero ilimitado. Es decir, ellos pueden dejar órdenes programadas o incluso órdenes abiertas durante meses, inclusive años, sin que esto afecte el balance de sus cuentas. Esto quiere decir que ellos tienen el propósito de que el precio vaya a buscar liquidez en algunas zonas y vuelva a donde ellos dejaron programadas sus órdenes. En resumen, los creadores de mercado nunca pierden dinero porque usan una metodología llamada hedging. Este método es ejecutado por el ICDA para mover o cambiar el precio, la tendencia del precio, de manera trimestral y en ciclos programados de 40, 60 y 90 días. Esto es un punto importante que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a evaluar los mercados más relevantes de las divisas. Ya les voy a poner un ejemplo más adelante y se van a sorprender con coincidencias que hay cada trimestre o cada 6 meses. Entonces, el ICDA tiene dos funciones, como ya sabemos: entregar el precio de manera eficiente y neutralizar liquidez. Esto es un poco confuso para los que están comenzando dentro de este tema y básicamente cuando se habla de entregar el precio eficientemente es que toda deuda que se deje en el mercado, sobre todo cuando hay imbalances donde el precio sale de un rango y se prolonga, ya sea subiendo o descendiendo durante días, meses o semanas, es evidente que no hay un balance en el precio y ahí en esa zona hay una deuda. Entonces, toda deuda que quede en el mercado siempre va a ser cobrada. Esto quiere decir que tarde o temprano el algoritmo debe ir nuevamente a esa zona a buscar o a cubrir los paquetes de órdenes que dejaron pendientes las instituciones financieras. Los ciclos del ICDA se evalúan de manera trimestral, como ya mencionamos acá, cada 90 días aproximadamente. Ahora nosotros nos vamos a basar en el trimestre fiscal de Estados Unidos y muchas personas me han preguntado por qué de Estados Unidos. Como ya conocemos, uno de los creadores de mercado a nivel mundial es la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Es el Banco Central de Estados Unidos y es uno de los actores más importantes dentro de la economía global. Entonces, por eso nos vamos a enfocar a el año fiscal o los trimestres fiscal de Estados Unidos, que comienzan para los bancos en octubre. El primer trimestre es en octubre, noviembre, diciembre. El segundo trimestre es enero, febrero y marzo. El tercero es abril, mayo, junio. Y el cuarto es julio, agosto y septiembre. Para simplificar un poco cuál es el comportamiento del IBDA, aquí tenemos representado una estructura. Obviamente se ve que es una estructura alcista. En resumen, lo que yo estuve explicando acá y acá es que mientras ellos movieron el precio anteriormente para que ascienda, ellos van programando órdenes en contra de la tendencia. Es decir, ellos, mientras el precio asciende, ellos van metiendo ventas, 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 y a medida que esa carga de ventas, que esa liquidez que ellos están inyectando en el mercado tiene cada vez más fuerza y que el precio llega a las zonas redondas donde hay números redondos cerrados que siempre terminan en ceros, la mayoría de las veces ellos tienen ubicados órdenes pendientes en libros de órdenes, en bloques de órdenes, y ahí con toda la carga programada que ya le tienen el precio, hacen que cambie la estructura.
Una vez que cambia la estructura y empieza a ser bajista, ellos empiezan a programar o se empiezan a activar las órdenes en compra. Esto es un poco contrario, es algo parecido al martingala, pero siempre lo hacen en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque podríamos decir que ellos son los que crean los movimientos y están seguros de que haciendo este tipo de operaciones siempre van a ir a buscar la liquidez de los traders retail, de los fondos de inversión, y luego van a ir a cerrar todas sus órdenes pendientes, las deudas que dejaron en el mercado. Entonces, más abajo quiero que se fijen de cómo en realidad es la jerarquía desde que se crea la liquidez en el mercado hasta que nosotros podemos ser también actores dentro del mercado. Para simplificar la explicación que acabo de dar, debemos entender que los creadores de mercado son los bancos más importantes del mundo, y en esto tenemos 5 actores que son los más relevantes. Hay otros que también influyen mucho, pero vamos a ver cuáles son los bancos más relevantes que tienen la autonomía para emitir su propia moneda, que es una de las características principales de los market makers, de los creadores de mercado. Emitir su propia moneda, regir la economía en partes del mundo, y tercero, pueden emitir mucho dinero. Entonces, los principales actores que tenemos acá, tenemos el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, tenemos el Banco Central de Suecia, tenemos la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos el Banco Central de Japón y tenemos el Banco Central de Europa, ¿okay? De lo que es la eurozona. Y una vez que estos bancos crean negociaciones y deciden, planifican trimestralmente cuáles van a ser sus movimientos, ya sea para mitigar sus pérdidas, ya sea para tomar ventaja de alguna situación en el mercado, entran en juego otros factores, o podríamos decir otros actores, como bancos más pequeños de otros países. Al mismo tiempo que entran en el juego los bancos pequeños, o sirven de intermediario estos bancos pequeños para distribuir toda esa liquidez, tenemos los fondos de inversión, que tienen una importancia relevante porque mueven mucho dinero en el mercado. Casualmente, la mayoría de estos fondos de inversión a nivel mundial, el 70% pertenece a lo que es Norteamérica. Entonces ya vemos un poquito por qué les decía anteriormente que nosotros, para el análisis que vamos a hacer, nos basamos en el año fiscal de Estados Unidos. Ahora, luego que tenemos estos actores, que son los bancos pequeños, tenemos los fondos de inversión, están los brokers, ¿okay? También los exchanges, las casas de cambio, vamos a englobarlos a todos ellos acá, que son los que sirven de intermediario entre el mercado como tal, entre toda la liquidez del mercado y nosotros, que somos los traders. Esta explicación nos aclara un poquito cuál es la jerarquía como tal dentro de todo lo que es el mercado global. Algunas veces no tenemos el conocimiento preciso, y hace unos días vi que algunos compañeros estaban pasando pruebas de fondeo y algunas noticias lograron causar estragos y volatilidad, sobre todo en los pares del dólar, y se estaban quejando de que en algunos brokers no respetaron el stop loss, es decir, le cerraron las operaciones, y en algunos casos perdieron lo que es la prueba de fondeo que estaban realizando. Y es necesario saber que los brokers, como son intermediarios, tienen un nivel o una velocidad de reacción que algunas veces, cuando hay volatilidad bastante alta por alguna noticia de la Fed o alguna noticia no agrícola, la volatilidad es tan alta que algunas veces sobrepasa el tiempo de reacción para cerrar las operaciones en los brokers, y se cierran segundos después, inclusive 10 o 20 segundos después, cuando ya han hecho bastantes estragos en las cuentas de los traders. Entonces, la recomendación que siempre les doy, y que esto conoce la mayoría, es que cuando estemos próximos a recibir alguna noticia que ya está programada, absténganse de operar en esos lapsos de tiempo, porque pueden sufrir este tipo de eventos
que no quiere decir que sea una manipulación, simplemente es el tiempo de reacción que tienen algunos brokers y es a lo que nos exponemos nosotros cuando entramos en esas operaciones en lugares y en tiempos que no debemos, cuando hay este tipo de noticias. ¿Ok? Entonces, una vez ya aclarado este tema, vamos a ver en algunos pares del euro y en algunos activos en Forex cómo podemos detectar los movimientos que hacen los creadores de mercado con, obviamente, ejecutando sus órdenes mediante el algoritmo interbancario. Y el primer ejemplo que tenemos en pantalla lo vamos a ver con el oro versus dólar. Y aquí podemos ver un sondeo de el último año aproximadamente, donde quiero que presten atención a el comportamiento del algoritmo o de estas instituciones con respecto a este activo. Fíjense, aquí podemos ver que cada 6 meses se cierran ciclos donde ellos van a recapitalizar zonas que tenían deudas, que tenían operaciones o libros programados, y luego que cierran ese ciclo cada 6 meses, se vuelve a cumplir el mismo ciclo donde ellos dejan zonas programadas y vuelve el mercado a hacer recapitalización en esas zonas. Fíjense que lo que les estoy diciendo casi siempre se da en bloques de órdenes que en el Smart Money conocemos como bloques de orden que son decisionales, que deciden romper estructuras, o bloques de orden originales, los que originan la estructura. Tenemos aquí un semestre, tenemos un ciclo cerrado, tenemos otro semestre, tenemos un ciclo cerrado y aquí tenemos otro semestre y tenemos otro ciclo cerrado. Aquí podemos ver otro ejemplo, ¿ok? De que tenemos un semestre completo, casi completo, y vemos cómo exactamente al cumplirse los 6 meses se cierra el ciclo que deja básicamente patrones de acumulación, expansión, distribución, y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? Se cierra como tal. Ahora, lo curioso es el primer punto del que estábamos hablando del algoritmo interbancario, de que toda deuda que quede en el mercado será cobrada. Y aquí podemos ver un ejemplo. De aquí a este punto hay 1 año y medio aproximadamente, y donde vemos que la deuda que estaba acá en esta zona, donde los creadores de mercado venían aguantando operaciones desde este punto, fueron ya cerradas acá luego que tomaron toda la liquidez y aprovecharon toda esta zona para sus negociaciones. Y aquí en el segundo ejemplo tenemos el patrón del IPDA, pero analizado en el Bitcoin dólar. Y casualmente hace los mismos ciclos. Tenemos ciclos de 6 meses donde hay una acumulación, luego un patrón de ¿qué? De expansión, luego se da la distribución y otra vez tenemos la corrección y llega a cerrar o a tocar todas las órdenes pendientes y la liquidez que estaba en esta zona, sacando liquidez, como ya conocemos que se mueve mucho el Bitcoin, ¿no? Fíjense, en este nuevo ciclo que hay acá, se repite lo mismo, 6 meses aproximadamente las órdenes acá en bloques originales, donde están esperando los libros de órdenes de los creadores de mercado. Nuevamente acá tenemos el ciclo de 6 meses, donde está esperando en un decisional y justo toca el decisional y reacciona. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que cada mercado tiene su patrón y en casi todos el algoritmo trabaja trimestralmente o semestralmente. Obviamente que cada uno de los mercados tiene su particularidad porque las divisas, las acciones, los commodities y otro tipo de activos no se van a mover nunca de manera igual o similar, pero si aprendemos a detectar cuál es el patrón dentro de cada uno de esos mercados, le podemos sacar mucho provecho. Vamos a ver el tercer ejemplo, que es bastante importante. Y aquí en el tercer ejemplo tenemos el patrón del IPDA, pero analizado en lo que es el dólar y el yen japonés.
Si nos ponemos a analizar, vemos la volatilidad que siempre presenta el dólar frente al yen los primeros 3 meses del año, sobre todo en enero y febrero. Aquí tenemos una volatilidad bastante alta que vemos que se repite. Estamos aquí en enero, entra en febrero y hasta marzo se da esta volatilidad. Esto es en el año 2020. Y acá vemos, si nos vamos a los primeros meses del 2021, vemos la misma volatilidad, ¿ok? Donde rompe una estructura que venía tomando el mercado desde hace meses y se encarga de cerrar un ciclo que había dejado pendiente en esta zona. Si nos vamos más adelante, 2022, tenemos que todo el 2021 tuvo un crecimiento bastante regular, sin mucha volatilidad, pero justo en la zona del primer trimestre ya del año 2022 vemos otra vez la volatilidad y bueno, este caso que hay acá ya es un caso especial. Esto está pasando con todos los pares del dólar por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que favorece mucho a la economía norteamericana. Entonces, vemos la importancia de los ciclos del algoritmo. Vemos que en algunos pares podemos aprovechar los primeros meses del año. Vemos que en otros pares, como las criptomonedas, siempre podemos aprovechar los últimos meses del año y a esto le podemos sacar ventajas. Entonces, en este ejemplo tenemos el patrón del IPDA, pero analizando lo que es el euro dólar. Y como ya les estaba explicando anteriormente, los últimos meses, ya el último año, vemos un alza en todos los pares del dólar en correlación con la economía de Estados Unidos por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Esto afecta mucho la economía de la eurozona porque no solo es el conflicto de Rusia y Ucrania, sino que también en el conflicto se ve involucrado las fuerzas de la OTAN frente a Rusia y todo esto gira en torno y afecta lo que es el mercado energético, que al final todos sabemos que detrás de un conflicto bélico también están los conflictos energéticos. Ahora, lo que yo he notado con el algoritmo interbancario frente a este par es que va en descenso, obviamente, porque se está debilitando la economía de Europa, pero fíjense cómo va buscando siempre recapitalizar zonas a un 50% aproximadamente. Aquí tenemos la caída acelerada en este trimestre y terminando el trimestre aproximadamente un poco más, vino y recapitalizó lo que es la zona del 50% buscando la liquidez que habían dejado pendiente en esta zona. Aquí tenemos nuevamente la caída bastante fuerte de todo este fractal y nuevamente vemos el retroceso o la corrección a un 50%, que básicamente lo que nos está diciendo es que el algoritmo está tratando de mitigar las pérdidas que están teniendo en este caso y programar otra serie de órdenes para mantener el balance en el precio. Nuevamente aquí vemos este impulso de este fractal, esta caída trimestral y nuevamente vemos el retroceso en un 50% que posiblemente se va a repetir desde este punto a este punto que está en pleno desarrollo. Entonces, chicos, básicamente esta es la información.